lama jendo lama lama jendo lama jendo jendo lama jendo lama lama gujo wasa lama gujo yonje luje de manda belam to jeng da jave jas da 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 ba da me luje changwa go be ba ore je do je chanje mo je mo ko ande go to je lo sinja la jang do na Tata zaje tenye lendende wazoje, namo taze nandage lama la, nade ye doje bambu, nanda yundru so wande owa dundu sinjena. Ye jena wazo ye mazanje meja veto. Chembe jena danje zabe danye gane jendo jebze rumbachi. Nasunye jena ne so wande chunye chamanda sinjela. Sendo ne jime no dande londe chugo do wa sinje lo nangwa da ne sinje tamje lo chu zon do wa sinje lo dos chulam da do wa sinje lo dos la do wa sa wa sinje lo dos tona yi she zon ja wa sinje lo dos wo zo sa ja chen mo jo be wo do do wa sinje lo dos ande de shin de ne bra ga je wo de sabra je bala Kadin de la pemba maduna sanda ya danjo ba. Balanjo gajenya madanjo wala jenye denye samya jazumba da chuje jazunje remala. Kalo de shendo gamendo sam yirembe de chorange jada wanya do nimane betu sayun mada karon do wech. De la nyole bala zinde dhawa mishin bar. Sendem mada denge danda doye jinje khala dadan song doye sena nampe londa de rezumba chewe jane jondo de jena jabundo jona. Longjo zadan nishi jime dan jewe tene ngadan pandoye. Lene tuma jindoye jiswan dan ridon kurwe dumede. Samda nilon dawa dan baba mo debe shalande samda jinje dabol. Jimbe chudo majeno tuma me urche mejo. Semwe donda la nendenzo rani la veja bola yindir meja denzo mazeno bangare burma minde. Leye damje la nendenzo la maguje khani la mige jini mama shana sanabje chunye mejo. Semwe gwenda la nendenzo senye je nangwaya bola. Namdo gete zo madena chenye je sagre medawe sembedo dela nindenzo sodi yesh novala malam je sadra mazen godo jendewe menjawe jemawan dela nindenzo jawa gondo yanda lamadan dume je balalo je sadalam je ndera don Doje change kombanyo to sho sanjo sanjo rinpoche maje panam chijireje chebanya ba mebaya kone konda bewa sha. Okay. Welcome. Good evening to you, everyone. Okay. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Okay, so now we are continue studying the Words of Perfect, My Teacher, the book by the Zapata Rinpoche. Vamos a continuar con nuestro estudio de este libro, Las Palabras de mi Maestro Perfecto, de Zapata Rinpoche. So we were early couple of weeks we talked about continue talking about this right now, the four measurable, which is love, compassion, joy, equanimity. Y hemos estado hablando de esta lección sobre los cuatro inconmensurables. Comenzamos hablando del amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, y estuvimos hablando sobre el amor y la ecuanimidad. And I just remind you, those who are already
memorize this four measurable prayer, which is we always read, whether you memorize in Tibetan, whether you memorize in Spanish or English, whatever, you must memorize that, okay? Make sure of that. Y esto también se refiere a esta plegaria que siempre recitamos, llamada los cuatro inconmensurables, que siempre hacemos al inicio de cada sesión. Bien sea que ustedes la memoricen en su idioma o la memoricen en inglés o en tibetano, lo importante es memorizarla y luego practicarla. Oh, so once you have the word you memorize, word you know, which is the four measurable talking about the word, so then it's easy to, when you practice something, you can immediately, you know, the word, the four line, the prayer is everything is actually is there, the essence part of the meaning of the four measurables. Y lo que ocurre es que mientras más se memoricen alguna práctica, alguna plegaria como esta, es más fácil entonces poder entender su significado. Y cuando vayan a hacer su práctica, va a resultar mucho más fácil poder conectarse con el significado de la plegaria. Oh, so therefore, the Rinpoche, we already discussed first, and number-wise comes first love, compassion, joy, the counting-wise joy, then equanimities. But the Rinpoche, as a practical level, meditate first, training the equanimity, then love, which is we done that too. Y normalmente cuando se enseña los cuatro inconmensurables, normalmente se habla del amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, en ese orden. Pero Sapatro Rinpoche comienza hablando primero de la ecuanimidad y luego del amor. Así que, y esto ya lo hicimos en las clases pasadas, hablamos de la So ecuanimidad. then, the reason first, as already we taught last time, the first, the Rinpoche mentioned the practice of equanimity, which is the reason is in order to develop pure love, compassion, to joy for not just oneself, in order to develop all living beings. So therefore, there's no other way to be without the training mind is equanimity. So therefore, he says practice first developing equanimity, the meditations. Y por eso Sapatro Rinpoche dice, para poder desarrollar el amor, la compasión y la alegría, es más fácil si te entrenas primero en la ecuanimidad. Una vez que tú te has entrenado en la ecuanimidad lo suficiente, es mucho más fácil practicar el amor, la bondad, la compasión y la bodhicitta. But for us, for ordinary, generally speaking, okay, so ordinary, it's a, if you could not develop first equanimity meditation, the practice, don't worry about it. Just start from the first love, loving for self, to try to really serious and sincerely practice. Pero para nosotros, ordinariamente, si esto nos resulta muy difícil, esto de practicar la igualdad o la ecuanimidad, entonces podemos comenzar por el amor. Para algunas personas es más fácil comenzar por el amor, luego la compasión, la alegría y finalmente la ecuanimidad. Within in the practice of self, loving for self, you know, and then loving for others, starting from that way. Entonces, en esta práctica de la meditación, uno comienza primero cultivando el amor hacia uno mismo y luego el amor hacia los demás. Then the loving for others, where we have to starting. The loving for others has to be starting from the close one, you know, particularly who loves you and who caring you and who really sincerely you, whoever it is, including our grandparents, mothers, and children, and whatever, you know.
the partners and the husband, wife, the friends, whoever it is, we have to start from there for the others. When we say others, En lo que se refiere a la práctica del amor hacia los demás, entonces el entrenamiento sugiere comenzar primero por los que son más cercanos a nosotros. Comenzamos por nuestros familiares, comenzamos por nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos o seres queridos. Y luego va a ser más fácil poder ampliar esa práctica del amor a abarcar a otras personas. oh, of course, there when it comes to the practice, there's many ways to do practice. Start, okay. Hay que entender que en lo que se refiere a la práctica hay muchas maneras de comenzar y de continuar con la práctica. Oh, somebody or like here, some already you learn. Now you already have a technique. You learn how to do it. So you have to start from through the meditation, not just reading book after reading book and listening in a blog and listening compassions, talks and things. That doesn't go anywhere. Doesn't take us anywhere. Y lo que ocurre es que ya ustedes aquí han escuchado cómo hacer la práctica y por lo tanto deberían comenzar a hacer la meditación. No es que uno deba dedicarse a escuchar libro tras libro, un libro tras otro y convertir todo esto en puro conocimiento. Es necesario ir a la práctica de la meditación y llevar el aprendizaje a la práctica. Like already those who people done like us already study, now time to sit down and close eye, practice, the train the mind. That's the most important. Luego que se ha hecho este aprendizaje, entonces, ¿qué es lo importante? Tienes que ir a la práctica, no puedes quedarte únicamente con el estudio, vas a la práctica de la meditación y en la meditación eso es lo que significa hacer el entrenamiento mental, llevar a la práctica lo que has aprendido. Those who haven't learned about the love, compassion, and about those equanimities, so then those people has to be started from somewhere, no matter what. Either way reading a book, either way listening about the talks about the love and compassions, whatever it is, have to start from there. For us, no longer going back there. We have to move forward more deeper. So in order to learning better, deeper is through training the mind. Mind itself, developing love, equanimity in the heart and mind, as much possible. So then we can be improve ourselves, or transform ourselves as possible. Otherwise, there's no other way. There's no quick path. There's no magic something else. No, there's nothing else at all. Entonces, esto es para las personas que no saben. Cuando tú no sabes, tú necesitas comenzar con algo. Y comienzas con algún libro, con algún texto, comienzas aprendiendo sobre qué es el amor o cómo es la práctica del amor, en qué consiste. Pero una vez que has aprendido, como en el caso de nosotros, que ya hemos aprendido, hemos hablado sobre el significado de la práctica del amor, lo lógico es que vayas a la práctica. Y una vez que vas a la práctica es que comienza tu entrenamiento. Y el entrenamiento mental significa que tú debes mejorarte a ti mismo, debe haber alguna mejoría, algún incremento de tus virtudes en la práctica, porque si no hay esta mejoría, significa que no estás practicando, que no lo estás haciendo correctamente. Okay. So that is the continue we are talking about here, the loving kind compassions here. Okay. Entonces, hemos estado hablando de la práctica del amor bondadoso y ahora vamos a hablar de la práctica de la compasión. Okay, so now Zapatu Rambuji said here, Chewa Chimala Lenchang Kowaya Ran Yinji Tenkol So, Chewa Joa Yimbe, Rala Member of Laura Chamber Cha. Chebra Rangi,
rangi pama dang yin yun ring ke nepa solo gusum ji pembe gusum ji pember chese pen sum ji mecha pate. Now the bottom which is where is supposed to be how to practice, you know. And when we say practice of love, here we were talking about here love last time. Okay, continue how to love for others. Entonces ahora Zapatero Rinpoche nos habla de cómo hacer esta práctica del amor, especialmente cuando ya te has entrenado en amarte a ti mismo, cómo practicas o cómo desarrollas o cultivas el amor hacia los demás. Oh, so the first is very important, no matter what, loving for self. It's very important. That's not easy to say, okay? We all know that. But sometimes people have a challenge. Certain people have a loving other is easy, looks like, you know, they don't know how to love oneself. Also, that's a very kind of imbalance, you know. Entonces Zapatero Rinpoche nos dice, ¿cómo comienzas con la práctica del amor? Lo primero es cultivar el amor hacia uno mismo. Y cuando uno habla del amor hacia uno mismo, hay que entender que esto es muy importante y en realidad es mucho más difícil de lo que parece. Cuando no hay amor hacia uno mismo, hay un desbalance. Oh, like when I say, what I'm saying is actually when loving for self is not easy. What we have to, for me, is what we have to do is we have to be kind to ourselves, be kind to our body, be kind to our mind and heart. Oh, so whatever activities we do, be more mindful. That's the way I have to do with loving for self. Y esta práctica del amor hacia uno mismo no es nada fácil. En realidad, lo más importante es que tú practiques ser amable contigo mismo y ser consciente contigo mismo. Y estas dos prácticas es lo más importante en la práctica del amor hacia uno mismo, ser amable y gentil y ser consciente con uno mismo. For example, in the real life, in our loving for self, we have to be kind to ourselves, you know. So for how we do in a real life, every day, you know, or working hard, but not too much working hard. Or for example, but we needed work, you know. Not working is lazy, that's a totally too much other side. Entonces, por ejemplo, en la vida real, nosotros tenemos que trabajar. Está bien trabajar, pero hay que trabajar con cierto equilibrio. No debemos trabajar excesivamente, hay que tener este equilibrio y ser amable con uno mismo. Está bien, hay que trabajar, pero siempre recuerda ser gentil y amable contigo mismo. Oh, for example, for myself, I needed to work teaching. Always, this is my job, you know. But I cannot teach all the time. There's no way, you know. That's not the kind to myself, you know. Keep teaching after teaching. No, I'm using a lot of my energies, you know, including I have to teach before study, have to take a lot of time, you know, so on. So that's not healthy either. That's too much. But I have to teach continue, you know, not too much, not too less. Or like, for example. Y la Magusa nos dice, bueno, por ejemplo, mi trabajo es enseñar y yo cuando enseño hago mi mejor esfuerzo, pero no puedo enseñar todo el tiempo. Hay momentos en que no puedo enseñar, necesito tomar un descanso porque enseñar es un trabajo a tiempo completo que requiere mucha energía y yo necesito en algún momento parar y poder tomar tiempo para reponer esa energía. Oh, for taking care of my loving myself, for my body, I have to eat well, for example, you know, eat well, it limited, you know, and then exercise, things like that. These are exercise, things are meditation, things are study. These are loving for self, actually, reality, you know. It's very important. Oh.
¿Qué significa entonces esta práctica de ser gentil contigo mismo? Significa que tienes que comer bien, tienes que alimentarte correctamente, luego tienes que hacer ejercicio y en el caso de la Magursan, él dice también meditar. Todas estas son formas de ser gentil conmigo mismo y poder recuperar esa energía. Oh, sometimes it happens. What happens in the spiritual people, like teacher like us, like myself, we talk a lot, you know, big words, and the people are kind of enjoy. People see it's oh wow, wonderful. The reality not. It doesn't happen. Reality has to do is what I did. I have to be sleep on the time, study on the time, working on the time, exercise, and so on and so on. But these things that we forget, we say in the big words, you have to love yourself, and then such as such. Like, no, that doesn't really work actually. You know. Y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de este trabajo de enseñar, la Magursan dice, los maestros como él son personas que están todo el tiempo hablando. Su trabajo es hablar porque se dedican a enseñar. Entonces él dice, está bien cuando uno oye las enseñanzas, uno oye todas estas grandes palabras y son palabras hermosas, profundas, pero en la vida cotidiana, cuando tú oyes la palabra amor, significa cuidar de tu cuerpo, cuidar de ti mismo, dormir lo suficiente, comer correctamente, hacer ejercicio. Eso es lo que significa amarte a ti mismo. So that's very important. Okay, make sure remind ourselves. That's all. Just simple. How to love oneself. Seriously and sincerely. It's a very benefiting way, you know, or which is benefiting way. It's important. There's such a things not benefiting. We have to avoid even a lot of things there, you know. Y esto es un recordatorio que me gusta hacer. Siempre es importante recordar cómo se debe practicar el amor hacia uno mismo. Y recuerden que amarse a uno mismo no es tanta la indulgencia, sino hacer lo correcto para cuidar tu salud, para comer correctamente, hacer ejercicio, mantener tu cuerpo sano, tu mente sana. Eso es lo que significa amarse a uno mismo. Then Zapata Rinpoche is saying here, loving for others. Where should start? Oh, Y ahora Zapata Rinpoche comienza diciendo, ¿cómo practicar el amor hacia los demás? ¿Dónde comenzar? that reminds me, loving for others. Actually, in the Lord Jita Sangha, the Mahamudra teaching says, starting from your loved one, whoever it is, as I mentioned, you know, whoever, not necessary to be human beings, animals possible, you know, whoever you love you are close to you, that is the other one, start from there. And other ones rest right now forget right now, you know, just leave it behind. Doesn't have to be worried about for everyone, you know. Y entonces, ¿cómo se entrena uno en esto de amar a los otros? ¿Por dónde comenzar? Lord Jigten Sungam dice en la plegaria de Mahamudra que uno debe comenzar con sus seres queridos. Antes de intentar amar a todo el mundo y a los otros, es importante saber por dónde comenzar y debes comenzar con tus seres queridos. Olvídate por un tiempo de querer amar a todo el mundo. Okay. Now here Zapata Rinpoche pointed out here, when we say also when we practice for love for others, okay? Zapata Rinpoche says here, Rangle member la yang chamber charge. Zapata Rinpoche is saying, Rangle member means what is saying in the Tibetan, the Zapata means for when you see somebody more wicked than you, like including some people doesn't have the, you know, anything for food, not like, you know, many, very weak, very many ways, you know, or including those people, those living beings, Zapata Rinpoche says, you must be loved to them. Y en Zapata Rinpoche comienza diciendo, cuando vas a practicar el amor hacia los demás, ¿a quién deberías ver primero? Debes ver a aquellos que son más débiles que tú, aquellos que necesitan
algún tipo de ayuda o cuidado y busca esos y comienza practicando el amor hacia esos que son más débiles que tú. Mm. Oh, oh. And then the part which says, especially for loving for parents here, your own parents. Y luego Zapato Rinpoche continúa diciendo, luego comienza observando a tus propios padres. Okay. So then the bottom is the next one is the long time sickness people, helping them. Actually, that's the one of the most important, Luego continúa diciendo, busca mostrar amor a las personas que tienen largo tiempo enfermas o que sufren enfermedades muy difíciles o penosas. I think, of course, many of you do some helping sickness people, especially working in hospital people, it's a very, I think, wonderful opportunity. It's not easy, working. Y bueno, no es fácil esto porque algunas personas no tienen acceso a personas enfermas, pero hay otras que sí, como por ejemplo las personas que trabajan en un hospital. Ellos pueden observar cómo es la vida de esas personas que tienen mucho tiempo enfermas. Okay. Peba samjin mechak de chogo jin la ji shen de taringin rombo yuringin neba pama gengo sola chambar shen de tunjin hinjin hingu jingo mandawa songs. Now the Padurambushi taking quotation, the teaching by the Atishas. Okay. Y ahora Zapato Rinpoche menciona una cita de Atisha, del maestro Atisha. The Atisha said, loving practice to those, of course, they used to be there kind of always, they're walking, they walk everywhere, go to different places and practices and so on. So they always kind of be kind to those, how to say, the Drenpo, that means traveler people who travels those way. Be kind to them. I think that's a lot of happens actually. People do not really kind to them, and the poor people travels, they're kind of disrespect when happens that. En esta enseñanza se dice, sé amable y practica el amor hacia aquellos que viajan, a todas esas personas que están desplazándose de un lugar a otro. Sé gentil hacia ellos también. Then next one is Yuringin Nepas, is sickness people, those who are all, those have to be practice loving to them. It's very important. El siguiente ejemplo es cuando encuentres personas enfermas. Siempre sé gentil y bondadoso hacia las personas que están enfermas. And next one just says Pamaginkos. Those are old people, like our parents or grandparents, which is quite a big challenge. Luego, el siguiente ejemplo es ser amable con la gente mayor, con nuestros padres o nuestros abuelos o con cualquier persona mayor que encuentres. Y Lama dice, esto a veces puede ser desafiante. So, I mean, in our different culture has, every culture, most of them have used to be, they take care of their grandparents, the old parents, when they get old. Now it's quite a bit of challenge, all this. We just send them into the, what do you call it? The older, what do you call the hospice or whatever there. Y bueno, en diferentes culturas siempre se solía cuidar a la gente mayor, ¿no? Sin embargo, eso parece que ha cambiado en los últimos tiempos y ahora a la gente mayor se le suele enviar algún tipo de hospicio o geriátrico o un lugar para los viejitos y entonces los dejan allí. Y eso pues no es tan bueno.
think sometimes we don't. I think so in different situations in family, we have no choice. They have to go there, you know, certain times. You know? Y bueno, hay que entender que hay diferentes situaciones y hay familias y hay lugares donde no hay otra opción que llevar a los ancianos a esos lugares. Sabemos que eso es Oh, así. in Tibetan culture, I mean, each culture they look different way, you know. So in Tibetan culture is actually supposed to be parents supposed to be taken care by the kids, whoever at home until their death. If they send it out, then they have not so good reputation in the society. Actually, usually people talks a lot of gossip about it. Y bueno, en diferentes culturas hay diferentes formas de tratar este tema de la gente mayor. En el Tíbet, por ejemplo, la cultura es cuidar a los padres, a los abuelitos y a la gente mayor en su propio hogar por parte de sus parientes. Y cuando no lo hacen o no lo hacen apropiadamente, esto genera como muchos chismes y la gente habla muy mal de estas personas que no cuidan a sus mayores. I think the now is most important part is love, be kind to them, loving to them. If somebody in different hospitals must really go again and again as much you have whenever time is possible. You know, those who are parents. So it's not easy. I like myself. I'm dedicating my right now time to watching my mom, 82 years old. It's not easy, 24 hours watching her, you know. And plus I'm doing teaching and study. So I have a lot of different experience. It's not easy, you know. Entonces, aquí lo que hay que recordar es qué es lo más importante. Lo más importante es siempre practicar el amor bondadoso hacia la gente mayor. Y Lama nos comenta, si estas personas tienen que ir a algún hospicio o algún geriátrico, un lugar donde se cuida a la gente mayor, y no tienes otra opción salvo llevarlos a ese lugar, entonces lo lógico es que tú trates de ir a visitarlos tanto como puedas, pasar el mayor tiempo posible con ellos, porque eso es, digamos, la forma de mostrarles amor. Yo, por ejemplo, dice la Magursan, estoy cuidando ahora a mi madre de 82 años, que requiere un cuidado de 24 horas. Estoy todo el tiempo pendiente de ella. Es muy desafiante, pero es lo que puedo hacer. Oh, I have to watch every day, you know. And right now she's sleeping early morning. So other than I have to always watch her, make sure food, medicine, health, you know. And of course, there's the older, of course, there's some of you have experienced it. When get older and then certain times they do kind of child's way, you know, small child where they didn't really understanding certain things, you know, they don't remember very well certain things. We have to be kind. It's not so easy, but to be kind and practicing, you know. So that's what the real job is right now, practicing with the mom or taking care of that. That's my real practice. Yeah. This is other things are my side by side. Y, Right. por ejemplo, cuidar a la gente mayor no es nada fácil. A veces la gente mayor olvidan cosas, a veces adoptan aptitudes como si fueran niños pequeños y uno tiene que entender esto, uno tiene que aplicar su inteligencia para poder atender a estas personas amorosamente. Y la Magursan dice, yo ahora estoy cuidando a mi madre está durmiendo porque es muy temprano en la mañana, pero luego cuando ella se despierta, me ocupo de su comida, me ocupo de cuidarla, me ocupo de atenderla. Y esto es durante todo el día. Y Lama dice, esta es ahora mi práctica de la paciencia, estoy practicando con mi madre. Oh, so then I like to share with one thing is important part. I cannot taking care of her myself. It's not easy. Those who have a families, parents, or whatever, sisters, brothers, whoever it is, you all has to be
really, if one person taking care of, don't leave them everything on him or her. You have to be support. It's so important. For me, I can feel that, I can do it by myself. I have a younger brother, he supports me and another brothers too, you know. So it's very, very kind of wonderful things to do, Otherwise, one side is so tiring, physically and mentally, it's so not easy. So that's just my inner message to everybody, those who are lucky enough parents, whatever, So it's still of course, some I know somebody taking care of the mothers too. So it's a very, very not so easy. It has a lot of. It looks like we are pretending outside, like I'm okay, everything's. No, in the real way, it doesn't that way. I myself, no, it doesn't work that way. Y por ejemplo, en este tema, la Maguro-san quiere compartirnos un poco de su experiencia interna o interior con este tema. Y él dice, no es nada fácil hacer este trabajo de cuidar a tus padres o de cuidar a alguien mayor. Es algo muy difícil, es extenuante, requiere atención continua y esto verdaderamente es muy difícil. Pero lo importante aquí es no dejarle toda la carga a una sola persona. Si hay personas que pueden apoyar, deben apoyar porque el trabajo es verdaderamente agotador. Y Lama dice, por ejemplo, yo tengo a mi hermano me ayuda y mi otro hermano también me ayuda. Entonces, entre los tres estamos tratando de poder sobrellevarlo. Y esto es importante porque para una sola persona puede resultar demasiada carga, demasiado difícil. Okay, now the oh yeah, that call this. Okay. Chebre paman ne polo labra ziwe tenche we kebe tu pamen she juba ne di polo labra de jishin jum den de ja yum je tin ne sabe che sum ju zao sum je la yu de chu ne chu song. Now the part of giving in a spiritual history on the spiritual, like Buddha Shakyamuni, when Buddha Shakyamuni was alive, Buddha Shakyamuni, when the mother passed away, when he was very young age. Y luego en el texto de Zapatro Rinpoche, él nos comparte una historia del Buda, en un momento en que el Buda y estaba compartiendo algo relacionado con su madre. Recuerden que la madre del Buda falleció a una edad muy temprana, cuando él estaba recién nacido. Oh, Buddha was when the mother passed away, and some times ago, then of course Buddha saw it. She was rebirthed into the God realm. So Buddha went to the benefit to her to teach Dharma and so on. Entonces, la madre del Buda había fallecido cuando él apenas era un bebé y el Buda entonces, después de alcanzar la iluminación, buscó dónde había renacido su madre y se dio cuenta de que ella se encontraba en uno de los reinos celestiales y decidió ir a verla para poder enseñarle el Dharma y poder beneficiarla. And then Zapata Rinpoche is giving suggestion here. You must, take care your parents, he says. But, Y el Buda, la enseñanza que da es, siempre debes cuidar a tus padres. Because they are, the wonderful great parents is that they are always kind to the children, generally speaking, But the pure parents have certain issues there, as possible, as we know. Y bueno, porque generalmente los padres han sido muy gentiles y bondadosos con sus hijos. Sabemos que hay situaciones, algunas situaciones con algunos temas, pero digamos que esto es lo general. Even though Zapata Rinpoche taking quotation from Guru Pema Sambhava,
But Sambhava says also taking care of the older people, you know. Y ahora Zapatro Rinpoche nos habla de una cita de Guru Padmasambhava, donde habla también de la forma en que debemos cuidar de la gente mayor. Of course, there is a lot of taking care of older people. There's a certain cultural issues too, certain time, you know. Y bueno, hay que saber que sobre este tema de cómo cuidar a la gente mayor, influye mucho el tema cultural. Hay temas culturales que tienen mucho peso. I'll give you one example. In the USA, when you see some older people on the street in the market, you try to help them, they don't like that actually at all. You know. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú encuentras gente anciana o mayor que está en la calle y tú intentas ayudarlos, muchos de ellos no lo toman de buena manera. No, they think about it's just disrespect them and a different way of mental state, thinking about different culture where, you know, oh, he's disrespecting, I can do myself. So that happens certain times. We have to be learned each different culture, you know, whatever. Wherever we have culture, we have to do according to that way. Y lo que estas personas pueden pensar si tú tratas de ayudarlos es que estás como faltándoles el respeto de alguna manera. Entonces lo lógico es entender que en cada cultura hay diferentes formas de cuidar a la gente mayor y uno debe adaptarse a la cultura del lugar donde se encuentre. And at least for in Tibetan culture, as far as pretty much in India too, because I grew up in India all my life, you know. So they are like opposite. When you see older people, you try to help them, they will be very appreciated. They will be really grateful and they're thankful. And then we other people look at the same times. The people looking, other people look that way. It's same thing. Or this wonderful person, you know, is really, really have a caring, loving, compassion person to helping the other older people, you know, whatever, wherever they're needed, whatever they need, you know, something like that. In other cultures, like USA, they don't just, you know, just walk. That's it. Don't worry about it. And they may get upset. They may, you know, how to say, they may get kind of say the other words, you know, they don't like that idea. Maybe kind of, maybe not everybody, I don't know that much. So far I've seen that. I never ever worked older people in the USA, never helped them at all. Because I saw it, I seen my, you know, I just leave them. Unless they ask something, you know, then I try to, otherwise just ignore it. Por ejemplo, en la cultura tibetana y también en la cultura de la India, porque Lama dice, bueno, yo crecí en la India toda mi vida, pero mi cultura también es tibetana. En esta cultura es muy importante ayudar a la gente mayor y la gente mayor realmente aprecia cuando tú tratas de ayudarlos y te agradecen cuando los ayudas. No es lo mismo en todos los lugares. En Estados Unidos yo he visto que a veces si tratas de ayudar a alguien mayor, estas personas pueden sentirse ofendidas y pueden contestarte incluso en una forma grosera, pueden hablarte de una forma dura o con malas palabras, porque sienten que de alguna manera tú les estás faltando el respeto. Entonces, Lama dice, bueno, yo he visto tantas veces este tema que he decidido que cuando estoy en Estados Unidos no los ayudo a menos que me pregunten o me pidan mi ayuda, entonces sí los ayudo. Pero en general, lo importante es observar que hay que buscar la manera en que podamos beneficiarlos de acuerdo al lugar y a la cultura en la mejor manera posible. Okay, so, okay, just to leave it there. The most important part is helping them, whatever situation, if it is possible, you know, if they accept it. So, if they do not accept it, then we cannot do much about it, right? Actually, sometimes. Pero bueno, digamos que lo importante, el mensaje, es que cuando encuentres personas mayores,
intentes ayudarlos de la mejor manera que puedas, de acuerdo a las circunstancias. Eso es lo importante, que practiques el amor hacia la gente mayor. Okay, I'll just leave here, then we'll continue next week. Okay. Thank you, everyone. Thank you, Saudi, too. Vamos a parar aquí y continuamos con este tema la semana que viene. Entonces vamos a hacer las oraciones de dedicación. Thank you, Lamala. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Mapa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor Dricumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta le excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres calles, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas de linaje. Asamblea divina de Yidams, asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogi, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa Ratnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, lo que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado de toda bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado del clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Well, thanks again, everybody. Take care. Okay.
Good to see you. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y Lama dice, gracias por estar. Gracias a todos. Buenas noches. Quiero recordarles antes de que se vayan que tenemos una práctica especial este viernes, una clase especial con Lama Gursan sobre las enseñanzas impartidas por su santidad Dalai Lama. Por favor, participen viernes a las 8 de la noche. I'm just reminding the group Lama about the special teaching that is coming this Friday night. Thank you. Muchas gracias, cuídense mucho. Thank you, Lama. Have a great day. Thank you. Thank you, la mamá. Gracias, Soldi. Buenas noches para todos. Thank you. Gracias. Good night. Thank you, Lamala. Thank you. Gracias, Miss Aldi. Doesn't you want it?